Como les decía, esta es quizá el número 11 o cuando menos que he estado aquí con los estudiantes del taller de cálculo. Y le agradezco mucho a los que lo organizan que me den la oportunidad de venir y compartir con ustedes. La teoría de códigos, como decía Herbert, casi no se habla mucho, se habla más de criptografía. Pero las dos cosas son muy importantes para la transmisión de datos digitales. Y la herramienta principal, pues son los campos finitos o anillos finitos. Para códigos se usan campos de tamaño pequeño. Pequeño quiere decir campos que tienen a lo sumo unos 4,000 y tantos elementos. No son muy grandes. Pero para criptografía se usan campos que tienen muchísimos elementos del orden, digamos, de 1,000, 2,000 dígitos. O sea, muy grandes, ¿verdad? Los campos. Y pues hay muchas cosas que uno tiene que hacer primero. Por ejemplo, ¿cómo hacer aritmética en un campo tan grande? ¿Cómo calcular potencias? Todo eso. Vamos a dar una pequeña introducción de eso. Y vamos a hablar también de los campos pequeños, cómo se usan para códigos. Un código es muy sencillo, es simplemente un alfabeto como el que tenemos, el abecedario A, B, C, D hasta la Z. Es finito, tiene... ¿Cuántos elementos tiene el alfabeto? 26, 27, pero es pequeño, ¿verdad? Y una vez que tiene uno el alfabeto, pues se construyen las palabras. Y en nuestro lenguaje las palabras no tienen la misma longitud, son de longitud variable. Pero en los códigos que yo voy a hablar van a ser de longitud fija. Para nosotros las palabras van a tener longitud fija. Y en el sentido que lo queremos usar, van a ser palabras que van a tener ciertas repeticiones, de tal manera que nos ayuden a ver cuándo la palabra tiene un error y, si es posible, cuándo se pueda corregir. Por ejemplo, si yo escribo la palabra pero, no está claro si tiene un error o no. Porque la longitud no es fija, por ejemplo. Podría ser que me olvidé y le faltó una R. O podría ser que me equivoqué y en lugar de S puse una R. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando. Es una palabra válida. Pero lo que queremos es, si la hacemos un poco más larga, si la palabra es un poco más larga, entonces pues hay más probabilidades de cometer un error, pero también puede ser que sea posible detectarlo y a la vez corregirlo. Esa es la idea para códigos. Claro que el alfabeto que vamos a usar va a ser un campo finito. Y luego vamos a definir lo que es un campo. Yo creo que algunos de ustedes saben lo que es un campo. ¿Quién sabe lo que es un campo? Una estructura algebraica que se llama campo. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Un campo es como los números reales,
tienen operaciones de multiplicación, se puede encontrar inverso multiplicativo, pero es finito y lo vamos a construir. El campo más sencillo, finito, exactamente, tiene solamente 2 elementos. Y ahí se multiplica módulo 2, vamos a hablar de módulo. Y ese es el prototipo ahora de nuestro alfabeto. Son los códigos binarios. Queremos representar todas las cosas con ceros y unos. Y luego tratar de representarlo físicamente, digamos, en una computadora o en un teléfono o en un disco compacto o lo que sea. Pero todos van a ser palabras. Las palabras van a tener otro significado. Por ejemplo, una palabra va a representar un color, cierta posición, cosas así. Entonces es complicado, ¿verdad?, llegar a poder usarlo para como lo usamos hoy en día. Pero entonces, con ceros y uno, pues el alfabeto es muy pequeño, pero pues hacemos la misma idea de que los ponemos todos juntos y crear palabras. Podemos decir palabras de longitud 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero bueno, si nada más tengo ceros y unos y uso palabras de longitud 6, ¿cuántas palabras puedo hacer? 32 palabras, pues muy poquito. Entonces, uno dice, no, pues la hagamos un poquito más larga. Digamos, de longitud 8, ¿puedo hacer cuántas? No, 256, ¿no? 2 a la 8. Sí. Pero pues eso no es suficiente. Imagínense si ustedes quieren representar colores. ¿Cuántos colores conocen ustedes? Bueno, con nombre muy pocos. Pero hay muchas variaciones, ¿verdad? Muchísimas variaciones. Agarra uno el amarillo y hay amarillo no sé qué, verde y verde limón y verde no sé qué, azul y azul marino y azul, ¿verdad? Hay muchas variaciones. Entonces, quizá no sea posible ni siquiera representar colores con 256. Bueno, ustedes como viven en esta época, pues son afortunados porque pueden tener colores de muchas gamas, pero no hace mucho nada más teníamos 256 colores. Eso era todo lo que podíamos representar. Bueno, entonces te vas y dices, vamos a hacer más. Y le metamos 32. Entonces, si tienes 32, ya puedes hacer 2 a la 32 palabras. Ya tienes más posibilidades. Montón de colores si quieres. Bueno, ¿y por qué 32? ¿Por qué no vamos y 64? Y en general se usan múltiplos potencias de 2. Pero si ustedes quieren manejar palabras de longitud 64 y vas a tener un montón, ¿cómo las manejas? ¿Cómo las pones juntas y todo eso? Bueno, necesitas un procesador, una computadora, pero entre más larga es la palabra, más tienes que manejar. Entonces, aunque sí podíamos hacer todo esto en teoría, en práctica no se podía. ¿Por qué? Pues porque las computadoras eran, ¿qué? Muy lentas. ¿Verdad? Muy lentas. Entonces queríamos, pero no podíamos. Entonces todo esto de lo que tenemos hoy de la comunicación digital es una colaboración entre matemáticas, física, ingeniería y un montón de cosas. Entonces esta es nada más la parte teórica de cómo se nos ocurrió hace mucho tratar de representar palabras usando ceros y unos o paquetes de ceros y unos. Pero para manipular estos, vamos a poner esa estructura. Entonces, para códigos, si tú consideras todas las palabras de longitud 64 y las quieres meter en un objeto que sea un campo, el campo va a tener 2 a la 64 elementos. Y tienes que poder hacer operaciones con ello. Y es complicado. Y como les decía, para nosotros no hace falta usar
usar hasta 64, quizá nada más con estas de 8. ¿Cómo se llama una de 8, saben? Cuando tienes, cada una se llama como en inglés. Bit. Un byte. Sí, un byte. Entonces tienes 256 bytes. Y eso lo vamos a poder hacer un campo con 256 elementos. Y se crea un procesador especial para que haga toda la aritmética en este campo con 256 elementos. O sea, se crea físicamente, los ingenieros, un procesador que su única función es hacer operaciones en un campo con 256 elementos. Entonces, no es suficiente para todo lo que queremos, pero entonces ponemos las bytes y las contamos. Y aquí vamos a tener ¿cuántas bytes? Sí. Y todas van a ser elementos del campo. Y en general, al final del curso vamos a ver que las palabras que vamos a usar van a ser, el alfabeto va a ser todas las bytes y las palabras vamos a poner juntas 256 bytes. Esas van a ser las palabras. Entonces van a ser unas palabrotas, ¿verdad? Van a tener 256 por 8, van a ser 1024, no sé, un montón de bits. Y la idea es que la vamos a construir cuidadosamente para poder corregir errores. Esa es la idea. Por otro lado, cuando uno transmite información, por ejemplo, uno no quiere que tu mamá se entere de lo que estás whatsappeando, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es tener privacidad. Y para privacidad es donde usamos los cifrados. Y también, como les decía, vamos a usar las mismas estructuras, campos finitos o anillos finitos, y mucho ingenio para tratar de usar los problemas que uno crea en los campos para darnos cierta privacidad. ¿Okay? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, primero que todo, es empezar a construir estos objetos, los campos finitos. Y lo que hacemos es, empezamos con el conjunto de los números enteros. Tenemos los números enteros. Esa es una estructura, pero no es un campo, porque para hacer campo tiene que tener inverso multiplicativo. Pero los enteros, pues es una estructura bonita, tiene dos operaciones. Suma y multiplicación. Podemos sumar dos enteros y podemos multiplicar dos enteros. Que en general nunca ponemos el punto, ¿verdad? Nada más ponemos A por B. Y hay ciertas propiedades que están ahí en las notas, no voy a entrar en detalle, pero la suma tiene ciertas propiedades, como ¿cuáles? Es conmutativa. Es conmutativa, asociativa. Hay elemento cero, neutro. Hay inversos, que le llamamos menos A. Inversos para la suma. Y luego el producto es conmutativo, es asociativo, tiene elemento neutro.
pero no hay inverso. Y distributiva, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Distributiva. ¿Cómo va? A por B más C igual a... ¿Ya es todo? ¿Qué falta? No, cuando puse que la suma es cerrado, sí. Pero también está la otra distribución de B. ¿Por la derecha? Pero es conmutativa, o sea que... Sí, sí. Las dos son conmutativas. Esta es la estructura de los enteros. Pero lo que queremos hacer es, a partir de los enteros, construir estas estructuras finitas que van a heredar sumas y multiplicación. Y esa es la parte que pues no es tan sencilla. Entonces hay que estudiar un poco propiedades de los enteros. Además de estos que son como axiomas. ¿Qué sabemos de los enteros? Dominio. ¿Qué cosa? Es dominio entero. Bueno, sí, hay otra propiedad de los enteros. Sí, la propiedad de los enteros es esta. Esa es muy buena. Si A por B es igual a A por C. Sí, cancelación, ¿verdad? Entonces, A distinto de 0. Sí. Entonces, B igual a C. Es la misma propiedad. No, es la misma. Bueno, piénsalo y verás que es la misma. Son equivalentes, pues, no la misma, son equivalentes. O sea, eso implica que los enteros son un dominio entero, que podemos siempre cancelar los no cero, aunque no hay inversos multiplicativos. Aunque no hay inversos multiplicativos, siempre podemos cancelar. No estamos dividiendo, ¿ok? No estamos dividiendo, estamos cancelando. En los campos, claro que la cancelación es muy fácil porque multiplica uno por el inverso, pero aquí no hay inversos multiplicativos. ¿Qué más propiedades tenemos para los enteros? ¿Qué más podemos hacer? Podemos dividir, ¿no? Con residuo, ¿verdad? El algoritmo de la división. No lleva T, ¿verdad? Así nada más. Algoritmo de la división. Y va más o menos así. M positivo entero, A entero. Entonces existen únicos Q y R tal que A es igual a MQ más R Q en vez de M. ¿Cómo? No. M es el divisor. Sí. Sí, M es el divisor. Y queremos que R o sea 0 y menor que M. También se puede pedir la misma condición, A igual a MQ
más R, pero con menos R entre 2 menor menos M entre 2 menor que R menor o igual que M entre 2. O sea, en lugar de tomarlo no negativo, lo podemos tomar negativo, pero no más grande que, no más pequeño que menos M entre 2, o igual que menos M entre 2. ¿Sí está bien? Y este algoritmo es muy bueno, porque va a ser la base de la construcción de los campos finitos. La división. La división es clave en la construcción de campos finitos. En general, en la construcción de campos, la división es importante. Bueno, ejemplos. A ver, una M de 3 dígitos. 128. Y una A de 5 dígitos. A ver, una A de 5 dígitos. Un número de 5. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿cuál es Q? ¿Y cuál es R? Para esta, digamos, en el caso 1 y para el caso 2. ¿Cuánto aquí? 95, 96, no sé. Q es 96. ¿Sí? ¿Y R es? 57. 57. Bueno, tiene la terminación correcta, creo. ¿Alguien lo puede verificar? ¿Es cierto que sí? Ok. Y para la número 2. Igual está bien. Igual, ¿verdad? Sí. Igual. Sí, igual. Porque tuvimos suerte, porque 57 es menor que la mitad de 128, que es 64. Pero si hubiera sido, por ejemplo, este 60, lo hubiéramos empujado un poco más y tendríamos que haber hecho un pequeño cambio, ¿verdad? Sí. El caso es que siempre se puede dividir y el residuo cae entre 0 y m si queremos, o lo podemos tomar entre menos m entre 2 y m entre 2. ¿Está bien? Ok. Este algoritmo se usa para calcular el máximo común divisor. ¿Alguien lo ha visto? Si saben calcular máximo común divisor. ¿Quién no ha visto cómo calcular máximo común divisor con el algoritmo de la división? No tengan pena, si uno no ha visto nada, siempre cuando uno ignora algo, no tiene nada de malo, ¿verdad? No ha sido expuesto a eso. Lo que sí es malo es que se lo hayan mostrado a uno y luego no se acuerde uno. Eso sí está mal. Pero si nunca lo ha visto,
pues no es tu culpa, ¿verdad? Nadie te lo ha mostrado. Pero una vez que yo te lo muestre, ya no tienes excusas. ¿Verdad? O sea, una vez que yo te muestro algo, ya no tienes excusas. Es tu responsabilidad acordarte. Entonces no tengan pena. Ok, ¿cuál es el máximo común divisor entre 128 y 1, 2, 3, 4, 5? Máximo común divisor de 128 y 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿quién lo ha visto, cómo continuamos usando el máximo común divisor, el algoritmo de la división para calcular el máximo común divisor? ¿Cuál es el próximo paso? Hacer el mismo, pero para 96 y 57. Tomar m como 96. Ok, empezamos con 128, ¿verdad? Con 1200, con 1, 2, 3, 4, 5 y 128. Y encontramos un residuo que era 57. ¿Y ahora qué hago, dices? Tomas a como 96 y m como 57. ¿No? Alguien dijo no. ¿Quién dijo no? Sí. Según las 128 es igual sí. Ah, No. 128, 120, sí. Sí, luego 128 y 57. Y el residuo va a ser 14. sí, 14. 14. ¿Y luego qué? Y luego 57 y 14. Y el residuo es 1. 1. 1, ¿verdad? Y luego 14 y 1 y el residuo es 0. Entonces, ese es el máximo común divisor. O sea, estos dos números entonces son ¿qué? ¿Cómo se llaman? Cuando tienen máximo común divisor igual a 1. Primos relativos. Son primos relativos. Entonces, la definición de primos relativos es dos enteros con la propiedad que el máximo común divisor es igual a 1. Y lo importante también de este algoritmo, el algoritmo euclidiano para calcular el máximo común divisor, es que te permite escribir el máximo común divisor como una combinación de los números que empezaste. O sea, se va uno para atrás y logra uno. Si no lo han visto, si no lo han hecho, es bueno hacer ejemplos pequeños y ver cómo se escribe, por ejemplo, el máximo común divisor de 7 y 5 como combinación lineal de los dos. El máximo común divisor es 1, ¿verdad? Sí. Y es 3 veces 5, 2 veces 7, ¿no? 2 veces 7. Menos 3 veces 5 menos 2 veces 7. 3 veces 5 y menos 2 veces 7, o 3 veces 7 más menos 4 veces 5. O sea, la representación no es única.
Pero este nos da una manera de encontrar una, pero no es única la manera de hacerlo. Ok. Entonces, este es un teorema que está ahí en las notas. Que el máximo común divisor existen UV enteros tal que el máximo común divisor de A y B es igual a UA más BB. Que se puede escribir como una combinación lineal de los números dados A y B. La división con residuo es muy importante, como les decía. Porque ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir una relación de equivalencia. ¿Qué es una relación de equivalencia? Si tenemos un conjunto A, ¿qué es una relación de equivalencia? Es un subconjunto de A cruz A que cumple tres propiedades. Una relación de equivalencia en A es un subconjunto R del producto tal que Cualesquiera AB en A cruz A. la más fácil primero. A está relacionado. Sí, A, A Está en R. está en R. Y lo que decimos es que A está relacionado con A. La segunda es que si A, B está en R, entonces B, A está en R. Y escribimos A relacionado con B, entonces B relacionado con A. Y tercero, si A, B está en R y B, C está en R, entonces A, C está en R. También escribimos A relacionado con B y B relacionado con C, entonces A relacionado con C. Esa es una relación de equivalencia. Y si ya tomaron algún curso de álgebra o matemáticas discretas, induce una partición del conjunto A. Donde partición quiere decir que A es unión de subconjuntos que son disjuntos. Donde disjunto quiere decir que no tienen en común o que la intersección es vacía. Yo no sé por qué le echamos tanto crema a nuestros tacos, ¿verdad? Sí, usamos un montón de palabrerío para las mismas cosas. Y confunde, realmente confunde. Pero pues así es la vida. Ni modo. Entonces nuestro conjunto A va a ser el conjunto de los enteros. El conjunto de los enteros. Y vamos a definir una relación de equivalencia en los enteros. Tenemos los enteros y AB
va a estar en la relación si y solo si. Si y solo si. ¿Qué cosa? O sea, vamos a definir una familia de relaciones de equivalencia. M positivo entero y le podemos poner aquí M para que dependa de M. Si solo si A menos B es igual a MQ para algún Q entero, ¿verdad? Claro que en el lenguaje de las notas decimos que M divide a menos B. Esta es la definición de que M divide a menos B. M, esto es, M divide a menos B. Entonces, al definir esta relación con esto de que M divide A menos B, es importante entonces que tratemos de entender propiedades de divisibilidad. Por ejemplo, 1 divide a M para toda M en Z, ¿verdad? M en Z divide a 0, ¿verdad? Todo número no 0 divide. No queremos decir que 0 divide a 0, pero ponemos M distinto de 0. ¿Qué más sabemos de la divisibilidad? Si M divide a A y M divide a B, entonces ¿qué? M divide a... Sí, divide A por B, pero divide también a este. A cualquier combinación lineal de A y B, y ciertamente divide al producto, ¿no? Y aquí también I, M divide a cualquier cosa. Sí. Pero esta es la más importante, que divide a cualquier combinación lineal de A y B. ¿Y qué pasa si M divide a... Si M divide a N y N divide a M? Bueno, si en valor absoluto, pero si N es positivo y M es positivo, entonces tienes razón. M igual a N. Si son positivos, tienen que ser iguales. Bueno, todo eso se demuestra en el curso de álgebra, cuando tienes todo un año o un semestre para hacer el curso. Entonces, bueno, despacito, todo eso. Y es una lata estar demostrando todas estas cosas. Por ejemplo, tiene uno que demostrar que menos 1 por A es menos A. Sí, tiene uno que demostrarlo. No, ¿dónde están los físicos?
No, para ustedes no se tiene que demostrar. O que menos A. No, o que menos 1 por menos 1 es 1. Eso tiene que demostrarse. Sí, es importante. Sí, hay más cosas, ¿verdad? Los matemáticos muy cuidadosamente. Pero está en las notas, algunas cosas son ejercicios, pero no quiero dedicarle mucho tiempo a hacer demostraciones que quizá algunos de ustedes van a decir, no, ¿para qué? Lleguemos, quiero llegar a la parte de códigos y no estar hablando tanto de las propiedades de los enteros con detalle. Entonces, lo que hay que checar que RM es una relación de equivalencia. Y lo primero hay que checar es que AA está en RM. Y eso quiere decir que M divide ¿a quién? A 0. M. Y la notación esta es notación. M ¿qué? Se lee M divide a B. Y sí es cierto, ¿verdad? Y luego que si AB está en RM, entonces BA está en RM. En otras palabras, si M divide a menos B, entonces M divide a B menos A, ¿verdad? Y uno checa que está bien. Y tercero, que si AB está en RM y BC está en RM, entonces AC está en RM. Y pues sí, ¿verdad? Si M divide a menos B y M divide a B menos C, entonces M divide a cualquier combinación, ¿no? En particular a menos B más B menos C, que es A menos C. Y pues sí, es una relación de equivalencia. Y entonces Z es igual a la unión de las clases que se denotan con un paréntesis rectangular. O sea, la clase del 0 unión la clase del 1 unión la clase de m-1, donde la clase de A es igual al conjunto de todos los enteros n en z, tal que ¿qué? M divide a menos n. Sí. O que están relacionados. Pero también podemos hacerlo. Estos son los residuos que son 0 hasta m-1, pero también lo podemos hacer con los otros residuos, ¿verdad? Con las otras clases que estaban entre menos r entre 2 y, no, entre menos m entre 2 y m entre 2. Podemos también tomar esa otra partición. Entonces ya se volvió, ya construimos
partimos a Z en un conjunto finito, de clases. Ya tenemos un conjunto finito ahora del conjunto infinito, y ese se denota Z sub m, es el conjunto de las clases. Tenemos m clases, y por ejemplo Z2 van a ser ¿cuántas clases? La clase del 0 y la clase del 1. Y claro que, porque somos flojos, nada más escribimos 0, 1, y el maestro dice, recuérdese que son clases, y ya. En su mente siempre hay paréntesis rectangulares. Para no andar poniendo paréntesis, son clases. Es la clase del 0 y la clase del 1. Y ahora viene lo más complicado. Lo más complicado es, ya tenemos ZM, y lo más complicado es darle estructura como la que tenían parecida, similar a lo que tenían los enteros. ¿Eso qué quiere decir? Hay que definir operaciones, hay que definir una suma y hay que definir una multiplicación. Y hay que construir inversos para la suma. Y pues no vamos a tratar de conseguir inversos para la multiplicación, porque de entrada los enteros no tenían inversos para la multiplicación. Pero, fortuna del destino, para algunas m's sí va a haber inverso multiplicativo. Pero eso realmente es una fortuna, ¿verdad? Eso es como un gran milagro. Pero no, se da uno cuenta de que pasa muy seguido. Entonces, ¿cómo definimos en ZM la suma? Agarramos dos clases en ZM, ¿y cómo definimos la suma? La clase de la suma. La clase de la suma. Pero aquí el problema es que la clase de la suma depende de qué cosa agarre yo aquí, porque esta clase de A tiene otros representantes y la clase de B tiene otros representantes. Y no vaya a ser que cuando hago la suma de otros representantes no me dé algo que esté relacionado con A más B. ¿Verdad? Ese es un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a checar. Entonces agarramos, supongamos que la clase de A es igual a la clase de A' y la clase de B es igual a la clase de B'. Y lo que sucede es que para estar en la clase, M tiene que dividir, ¿no? M divide a menos A' y M divide a B menos B'. Entonces, ¿qué pasa si sumamos la clase de A' más la clase de B'?
según nuestra definición, tiene que ser la clase de A' más B'. Y la pregunta ¿es cierto que la clase de A más B es igual a la clase de A' más B'? ¿Es cierto que M divide a más B menos A' más B' igual a menos A' más B menos B'? Y la respuesta es sí. Entonces, no depende de qué representante tomemos. La definición de suma está bien definida. Y igualmente definimos la multiplicación. Y eso es ejercicio, checar que está bien definida. Que no importa qué representante tomemos. Hay que usar un poquito de ingenio, pero está bien definida. Y eso ya está padre. Hay dos operaciones. Hay suma y hay multiplicación. Tal como los enteros. ZM tiene suma y multiplicación. ¿Es conmutativa? Conmutativa, la suma. ¿Es asociativa? ¿Hay elemento neutro? ¿Cuál? ¿Cuál es el elemento neutro para la suma? La clase del cero. ¿Hay inversos? Pues sí, ¿verdad? Existe menos A. Sí. Inverso para la suma. Inverso de A. ¿Y qué más? ¿La multiplicación es conmutativa? ¿Es asociativa? ¿Hay elemento neutro? El 1. Y ya. ¿Es distributiva? Sí, porque distribuyes en los enteros. Ok, todo está muy bien. Todo está muy bien. ¿Es dominio entero? Depende de la M. Uh-huh. Dame una M que sea dominio entero. 5. A ver. Z5 es un dominio entero. Bueno, es fácil de checar. Vamos a ver si es cierto. Z5 es dominio entero. Bueno, Z5 es 0. Todavía estoy usando los paréntesis, pero mañana ya no van a haber paréntesis. Y claro que, a ver qué pasa. 1 por 1 es 1. 1 por 2 es, bueno, ese no da 0. ¿Qué tal 2? 2 por 2 es, ok, no es 0. 2 por 3 es 6. 1, no es 0. 2 por
4 es 8. No es 0. Ok. 3 por 4 es 12, que es 2. No es 0. Y 3 por 3 es 9. 4 no es 0. Y 4 por 4 es, que es 16, no. 1 no es 0. Ok, es dominio entero. Por fuerza bruta. Por fuerza bruta es dominio entero. Ok. Pero, pues es más fácil que eso, ¿no? A distinto de 0. B distinto de 0. A por B igual a 0 implica que ¿qué? Bueno, no todavía, ¿no? Si la clase de A por B, usted es la clase de A, por la clase de B, es A por B es igual a 0. ¿Implica qué? En esta, implica que 5, ¿qué? 5 divide a ¿quién? A por B. Y lo que queremos demostrar es que si 5 divide a A por B, entonces 5 divide a o 5 divide a B. Y eso es cierto, ¿verdad? Si 5 divide a un producto, 5 divide a uno de los factores. Pero eso es más general. ¿Cuál es el teorema? ¿Puedo reemplazar el 5 por qué? ¿Ah? ¿Por qué otro tipo de número lo puedo reemplazar? Y esto va a ser cierto. Por primos. Porque primos tienen la propiedad. Primo. Sí saben lo que es un primo, ¿verdad? Sí, como, hola primo, no. P primo. Si P divide a A por B, entonces P divide a A o P divide a B. Más general todavía, M positivo entero con máximo común divisor de M y A igual a 1. Nada más primos relativos. Si M divide a A por B, entonces M divide a B. Y claro, si P no divide a A, eso quiere decir que P y A son primos relativos. Y por lo tanto P divide a B. Entonces, más general es, si M es primo relativo con A y M divide al producto A por B, entonces M tiene que dividir al otro factor, a B. O sea, eso está bien. Eso está bien. Porque aquí lo único que puedo poner en lugar de 5, puedo poner P. Y esto me dice que ZP es ¿qué? Un dominio entero. Un dominio entero. Pero todo dominio entero finito es un campo. Claro que eso es como matar una mosca con una bomba atómica. Sí. Eso no se demuestra en el primer curso de álgebra, se demuestra en álgebra moderna. Cuando ya tiene uno un poquito más de experiencia, que todo dominio entero finito es un campo. Pero aquí no hace falta ZP es un dominio entero. Es más, ZP es un campo.
Es decir, si la clase de A en ZP no es la clase del 0, entonces existe una clase en ZP tal que la clase de A por la clase de B es la clase del 1. Ay. O sea que lo que queremos demostrar es, queremos B tal que P divide ¿a quién? A por B menos 1. Es lo que queremos. Ok. Queremos B tal que AB menos 1 es igual a ¿qué? A P por algún Q. O que PQ menos AB sea igual a... No, lo puse mal. Que AB menos PQ sea igual a 1. Pero como la clase de A es distinto de 0, P no divide a A. ¿Verdad? Porque si P divide a A, sería el 0. P no divide a A. Entonces, ¿qué pasa con el máximo común divisor de P y A? Es 1. Y como es 1, puedo encontrar una combinación lineal con una B y una Q que me da 1. ¿Sí está bien? ¿Qué? Entonces eso me dice que sí puedo encontrarla. Y de hecho esto dice cómo se encuentra la B. ¿Verdad? Se construye una combinación lineal de A y P que me da 1. Por ejemplo, P igual, son algo chiquito, 17. P igual a 17 y A igual a ¿qué? Agárrate una A, no 0, pero más chiquito que 17. 6. Bueno, cualquier número entre 0 y 16 es primo relativo. 6. ¿Ok? Gracias por escoger 6. Porque aquí está la combinación lineal. ¿3 por 6? Sí, ¿verdad? Más menos 1 por 17 es 1. Todo re fácil. Agarremos otro número entre 1 y 16. 5. Híjole, ya 5 ya está más difícil.
Pero yo creo que aquí está la combinación lineal. 5, 7 por 5, más menos 2 por 17, me da 1. ¿Está bien? Claro, con 17 no está tan difícil, pero si agarramos un primo, como les decía, si queremos hacer criptografía, el primo tiene que tener como 2000, 1800 dígitos. Ya encontrar la combinación lineal no va a ser tan fácil. Pero sabemos cómo hacerlo. Tenemos el algoritmo de Euclides. Y se puede hacer. No toma mucho tiempo. Ese es un problema interesante, es cuántos pasos toma el algoritmo que vimos para calcular el máximo común divisor. Agarro dos números A y B y empiezo a hacer el algoritmo. A, B y calculo el primer residuo. Y luego B, R1 y el segundo residuo. Y luego R1 y R2 y el tercer residuo. Y eventualmente, pacatelas, da 0. Y aquí, ahí está el máximo común divisor. ¿Cuántos pasos tomó? Pero depende de A y depende de B, ¿verdad? Sí. Algunos números toman un montón de tiempo para calcular el máximo común divisor. Por ejemplo, 13 y 8. Cuando lo divido, ¿cuánto me da el residuo? 5. Y luego tengo 8 y 5. Y el segundo residuo es 3. 5 y 3. Y el residuo es 3 y 2. Y el residuo es 1. Y 2 y 1. Y el residuo es 0. Y le tomó 4 pasos. Esos dos números, no son muy grandes y requieren de 4 pasos para calcular el máximo común divisor. ¿Cuáles son esos dos números, 13 y 8? ¿Los conocen? ¿Esos números que están ahí no los conocen? No, sí los conocen, ¿no? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Son Fibonacci. Los Fibonacci, un par de Fibonacci, te toman todos los pasos para la construcción. Y se cree que si tú tienes números de la magnitud de los Fibonacci son los que te toman más tiempo. Estúpido Fibonacci. Ok. Entonces ya construimos campos finitos. Campos que tienen 2 elementos, 3 elementos, 5 elementos, 7, 11, 13. Tienen que ser primos, porque si no son primos, entonces no son dominio entero, ¿verdad? Si la M no es un primo, no puede ser un dominio entero. ¿Por qué? Si la M no es un primo, si M es un producto, A por B, con A distinto de 1 y B distinto de 1, entonces ZM
no es dominio entero. Y la razón es que la clase de A no es la clase de 0, ¿verdad? Porque B no es 1. Y la clase de B no es la clase de 0 tampoco, porque A no es 1. Pues no puede ser M. Pero el producto es la clase de M, que ciertamente es la clase de 0. Entonces, si M no es primo, no es dominio entero, no puede ser campo. Los únicos que te dan campos son entonces los M que son primos. Pero como les decía al principio, vamos a usar uno de los cifrados más famosos, usa M que no es primo, usa M que es producto de dos primos. O sea que no está usando un campo para hacer el cifrado, usa un anillo que no es dominio entero, pero que tiene muy bonitas propiedades cuando tienes dos primos. Vamos a explorar esas propiedades. Pero una de las grandes y bonitas propiedades de los ZM es que ahí dentro de ZM hay ciertos elementos que sí tienen inversos multiplicativos. Lo que usamos aquí, lo que usé aquí fue que P era primo relativo con algo, ¿verdad? Sí. Entonces, en ZM, si la clase de A, si A está en ZM y el máximo común divisor de A y M es igual a 1, entonces A tiene inverso. Y la razón es que como el máximo común divisor es 1, el máximo común divisor se puede escribir como A por algo más M por algo y me da 1. ¿Y cuál es la clase del 1? Pues la clase del 1 es la clase de AB más CM, que sabemos que lo podemos escribir como la clase de AB más la clase de CM, que sabemos que es la clase de A por la clase de B más la clase de C por la clase de M, que es la clase del 0. Entonces esta es nada más la clase de A, B, porque esta es 0. O sea, los que son primos relativos con M sí tienen inversos. Eso se llaman las unidades de ZM. Todos los que tienen inversos se llaman las unidades. Por ejemplo, en Z12, las unidades siempre se les pone estrella a las unidades. Entonces, ¿cuáles son las unidades de Z12?
Bueno, 2 no, porque 3 tampoco, 4 tampoco, 5, 6 tampoco, 7, 9 no, 10 no, 11. Esas son las unidades de Z12. Y por ejemplo, ¿qué pasa? Tomo 5 y luego hago 5 al cuadrado. ¿Eso me da qué? 1. Tomo 7 y lo elevo al cuadrado. ¿Eso me da? 1. Y tomo 11 y lo elevo al cuadrado. ¿Eso me da? 1. Y por supuesto que 1 al cuadrado. Todos tienen la propiedad de que 1 al cuadrado es, de que el elemento al cuadrado es 1. Entonces eso ya es problemático cuando uno quiere resolver ecuaciones. La ecuación x al cuadrado igual a 1 tiene muchas soluciones porque no es un campo. Para un campo nada más tiene 2. En Z5, las unidades ¿cuáles son? 1. Híjole, ya no puse, ya los dejé atrás. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 2. 2 al cuadrado es igual a 4. 2 al cubo es igual a 3. Y 2 a la cuarta es igual a 1. 3 al cuadrado es igual a 4. 3 al cubo es igual a 2. Y 3 a la cuarta es igual a 1. 4 al cuadrado es igual a 1. Y 4 a la cuarta es igual a 1. En este caso, bueno, y 1 a la cuarta también es igual a 1. En este caso, todos a la cuarta me dan 1. Y el teorema es que aquí todos a la cuarta me dan 1. Ciertamente, porque al cuadrado me dan 1. Aquí, todos al cuadrado me dan, no 1, pero a la cuarta me dan 1. El teorema es que, ay, ¿dónde está mi borrador? Este es el teorema. Sea phi de m igual al número de elementos de Z m estrella. Todos los elementos. Por ejemplo, ¿cuánto es phi de 12? 4. ¿Cuánto es phi de 5? 4. El teorema dice que en Z m estrella todo elemento A satisface es igual a la clase de 1. O sin paréntesis, A a la phi de m es igual a 1.
todo número primo relativo con m elevado a la potencia phi de m da 1. Eso ya es bien profundo. No es tan fácil, ¿verdad? Para empezar, ¿cuál es phi de m? ¿Cuál es el valor de phi de m? Phi de 2 es... No, 1. Phi de 3 es 2. Phi de 4 es 2. Son los primos relativos. Nada más hay uno y tripas. Phi de 5 es 4. Phi de 6 es 2. Phi de 7 es. Phi de 8 es. Ok, se dan cuenta de que no está tan fácil, ¿verdad? Phi de 8 es 4. Phi de 9. Todos los primos relativos con 9. 6. A ver, ¿cuántos números tienen phi igual a 6? Bueno, cuando menos hay 2 números ahí. ¿Cuántos números tienen phi igual a 2? Muy difícil de calcular. Nadie sabe cómo calcular phi de m excepto de una sola manera. Y esa manera tiene que ver con el teorema fundamental de la aritmética, que no he mencionado para nada hasta ahorita. ¿Cuál es el teorema fundamental de la aritmética? ¿Qué dice? No. Todo número se puede escribir como potencias de primos distintos, ¿verdad? Ya. Todo número se puede escribir como potencia de primos distintos, pero eso de que se puede escribir es nada más una fantasía, ¿verdad? Porque si yo te doy un primo, un número, escribirlo como potencias de primo es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, si yo te doy un número, decidir si es primo o no, es difícil. Y ya una vez que decides que no es primo, encontrar los factores es más difícil. Y la única manera que sabemos cómo calcular phi de m es encontrando la factorización. Una vez que sabemos la factorización, podemos calcular phi de m. Módulo, un teorema que voy a demostrar la próxima vez, o sea, mañana. El teorema chino del residuo. Lo vamos a hacer mañana. Y con eso vamos a poder calcular phi de m, módulo, la factorización, que nadie sabe cómo hacerla. Eficientemente, toma mucho tiempo. Ok, hasta ahí la dejamos. Yo creo que ya hice mucho hoy.